Ok, amigos míos, Cuente. fíjense que hay harta literatura al respecto, en donde parece de alguna manera conciliar y confirmar, de hecho, todos aquellos que son pertenecientes al movimiento del nazismo esotérico creen a pie juntillas de que en algún momento anterior, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo un contacto de parte de extraterrestres, algunos por casualidad, otras de forma completamente voluntaria, entre otras inteligencias, vamos a llamar así, y militares que finalmente terminaron convirtiéndose en la fuerza y las tropas de élite de Adolfo Hitler. Pues bien, fíjense que hoy día vamos a tratar de ver todas las más importantes vinculaciones que parecen probar dicha hipótesis. Primero, el símbolo clásico de la esvástica, cuyo nombre completo es esvástica dextrógira, una especie de símbolo o runa mística que dicen que su sola invocación o presencia tiene ciertos poderes místicos. Esto es originario de la India, que también se usa en ciertos adornos en Japón para los samuráis y ciertos templos zen. La conexión extraterrestre de la esvástica nazi se explica así, según Michael Cremo, escritor e investigador del autor del libro La arqueología prohibida. Va a decir esa arqueología que no está reconocido completamente por los catedráticos y que tiene muchos vacíos en el conocimiento. La palabra esvástica significa buena fortuna. De hecho, son como un reloj con las manecillas que apuntan hacia el otro lado, que desafía el tiempo. En las escrituras antiguas del sánscrito se establece que el símbolo de la esvástica está conectado con seres extraterrestres o divinidades, tales como el dios hindú, creador del universo llamado Brahma. Entendamos que dentro de las religiones hinduistas, al igual que como aquí existe Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo, allá es Brahma el que crea, Vishnu el que conserva la materia creada y Shiva que destruye para que Brahma vuelva a regenerarlo. Va a decir, Brahma es la conciencia creadora, es el Dios pilar principal de todas estas deidades. Pues bien, fíjense que ellos decían que probablemente inspirados en este conocimiento había una especie de querer lograr contacto a través de esta simbología con estos seres superiores que algunos decían tenían cuerpo físico, él decía eran más extraterrestres que dioses como nosotros en Occidente los concebimos. De hecho, si usted no lo sabe, la raza aria es originaria de la India. O sea, cuando ellos invitaban a ser como la raza aria, se refería a esta raza mística de sabios perdidos en las alturas del Tíbet, ¿cierto? En medio de los Himalayas. Pues ya aquí hay una primera relación de interés, de características esotérico de parte de los líderes del Tercer Reich frente a este tema. Vamos un poco a hablar ahora de la tecnología, porque algo que llamó la atención, cuando lanzan la bomba atómica en Japón y luego logran desmantelar parte, digamos, de los armamentos secretos que iban a mostrarse por primera vez en 1945, descubren que tenían una muy avanzada tecnología los nazis. Sabíamos que contaban con grandes científicos, pero llamó la atención que ellos fueron los primeros en inventar el cohete, digamos, que eran bombas que se transportaban y que podían viajar prácticamente de un continente a otro, pero claramente ya a esa altura de un país a otro. Precisión. Claro, algo impensado para la época, eran cohetes, digamos, con todo tipo de bombas en la punta. También hasta se le inventó todo tipo de naves estrafalarias con nuevos sistemas de propulsión. ¿De dónde sacaron toda esta idea? Según el escritor Jan Van Helsing, siempre se me olvidó el nombre, que escribió Sociedades Secretas y su poder en el siglo XX, para decir de dónde sacaron toda esta idea, afirma lo siguiente, dice él: los residentes de Freiburg despertaron una cualidad en Alemania con lo que sonó como un accidente de avión. Encontraron un objeto con forma de disco y adentro habían pertenencias de lo que parecían ser seres extraterrestres, al menos no de la Tierra. Lo que estamos viendo es casi el extracto del diario de la época. A pocas horas, las tropas SS de Hitler tomaron la nave y se la llevaron a las instalaciones secretas del castillo de Wolfsburg. Allí los científicos nazis comenzaron a aplicar la ingeniería inversa a la tecnología encontrada. El accidente, lo recuerdo, ocurrió en 1936, 3 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y con la ingeniería inversa se piensa que se puede obtener, por ejemplo, el cohete balístico B-1, que que le decía que transportaba todo tipo de explosivos de un país a otro, creado por Werner von Braun. ¿Qué es ingeniería reversa o retroingeniería? Es que cuando nosotros llega a nuestras manos un artefacto tecnológico
que todavía no nos corresponde por evolución de ciencia, vale decir que viene de otra época o de algún país más avanzado, le piden a los científicos que traten de desarmarlo para tratar de lucubrar y entender cómo funciona, y una vez que lo entienden, replicarlo y hacer varios de esos. Es como si le pasaran una radio a pila, digamos, a unos aborígenes, y que alguien trata de desarmarlo y tratar de imitar sus componentes para después hacer varios radios más. Se supone que eso fue lo que hicieron. Le insisto, lo que acabamos de leer sobre este accidente de esta extraña nave con extraños tripulantes y con tecnología de avanzada fue de un hecho que ocurrió en el año 36 y que esto, digamos, fue consignado en los periódicos de la época, y que algunos dicen fue de ahí donde comenzó la inspiración para toda esta avanzada tecnología nazi. De ahí, por ejemplo, salió algo que en algunos documentales se ha visto, sin embargo, no se difundió con absoluta claridad, digamos, y con toda, digamos, la fuerza que amerita, que tiene que ver con los platillos voladores del Tercer Reich. Hay un libro al respecto que solo habla de eso. Porque fíjate que hasta ese momento las naves eran como los clásicos aviones con dos alas, alerones de sustentación, pero ellos estaban probando, no alcanzaron a probar platillos voladores, tenían forma de platillos voladores. El Hanebu, platillo volador nazi. Los Haunebu son aviones avanzados, naves espaciales que fueron desarrollados por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Va a decir, eran los aviones de última tecnología, con la sencilla razón de poder atacar de forma silenciosa, precisa y con un costo absoluto del sistema de combustible a, obviamente, las tropas enemigas. Los primeros prototipos tenían un diámetro de 25 metros, eran bastante grandes y contaban hasta con 8 tripulantes. Por favor, le voy a pedir, señor director, si podemos ver imágenes, porque cuando desmantelaron los armamentos al finalizar la Segunda Guerra Mundial se pudieron ver los prototipos. Estas eran las imágenes. Lo que estamos viendo no es un invento, no es fantasía, es derechamente parte de los cientos de hojas que corresponden al informe. No, es un platillo volador. Es un platillo volador. Ahora, la pregunta es de dónde sacaron el modelo, por qué no sería hasta 1947 que de hecho el platillo volador como concepto se acuñó en la imagen. Lo que estamos viendo es la foto del modelo a escala, que es perfectamente igual al real, de cómo estaba pensado para que fuera. Supuestamente era tan avanzada la tecnología que implicaban estas naves que dicen que funcionaba, que al igual que una especie de imán, que creaba un campo eléctrico que creaba diferencias con el campo magnético del suelo de la Tierra. Mientras más diferencias creaba, más velocidad de expulsión, de rechazo de la propia Tierra, y cuando querían aterrizar trataban de generar, digamos, un polo negativo para que se fuera acercando. O sea, si el polo era positivo en la Tierra, colocaban el mismo polo y lo intensificaban para salir volando rápidamente, y al revés. Exactamente, y el nivel de inspiración, digamos, para entender ese nivel de proeza de aeronáutica sigue obviamente conservándose como un gran misterio, porque si bien esto sí salió a la luz pública, esto lo pueden encontrar en cualquier informe, digamos, exhaustivo de los armamentos secretos que no alcanzaron a ocupar, pero que estaban ya guardados en los hangares de la Segunda Guerra Mundial de parte de los alemanes. Obviamente sí deben haber otra cantidad de informes que los guardaron bajo 4 llaves, que probablemente dice de dónde sacaron la idea para hacer estas cuestiones. Solo me da una pregunta. Con toda la tecnología que hoy día y la forma de diseñar aviones, perfectamente podrían diseñar un platillo volador y hacer que las fuerzas aéreas de algunos países fueran de esa forma. Esa es la pregunta. Uno no sabe realmente de qué origen son ciertas naves que uno ve. Claro. Pueden ser pruebas, imitaciones de esto mismo. Porque un Phantom, este avión que hicieron norteamericanos para los radares, efectivamente tiene una forma media cuadrada, rectangular y todo, pero está muy cercano a hacerlo. Exacto, y eso fue creado prácticamente en los años 50. De hecho, el platillo volador que ustedes vieron hizo una prueba de vuelo en el año 1939. Imagínate lo avanzado 39. Que está. Sí, señor. Y atención, ¿qué podemos deducir al respecto a esto? Porque supuestamente entendemos que hay informes de que de dónde sacaron esta idea. Bueno, Miguel Serrano, que es uno de los más grandes intelectuales que ha tenido nuestro país, bastante polémico por lo demás, él era el líder del movimiento neonazi, pero era un hombre fascinante. Yo 2 veces pude conversar con él y era un hombre cargado de historia, anécdotas. Es como un Jorge Luis Borges, loco, rayado, pero un intelectual de peso pesado. Diplomático y escritor chileno, ni más ni menos. Él escribió: la construcción de los ovnis de Hitler era algo que se venía preparando desde hacía mucho tiempo. Con sus estudios sobre implosión y energía alternativa, cáchate vos, la ayuda finalmente habría venido gracias
y esto es verdad porque esto está en otros libros, atención, esto no es simplemente la locura de un fanático, gracias a una medium que contactó sumerios, asirios, mayas, egipcios y otros más. Sin duda los ovnis nazis han sido descubiertos, pero el enemigo que controla las comunicaciones y los medios de comunicación los mantiene en silencio total, probablemente sacando los suyos propios. De hecho, en 1919 el grupo de la Orden de Thule, que es la orden mística de Hitler, se reunió en los Alpes de Baviera y hay dos mediums. Esto que te estoy diciendo era bien frecuente, porque era muy esotérico. De hecho, ya por eso se llamaban arios, tenían una suástica, o sea, creían en los planos astrales, en el centro de la Tierra, toda la cuestión. Ellos canalizaron forma para que les dictaran muertos, sabios de la raza antigua, de que cuando ellos tenían contacto con extraterrestres le explicaran cómo hacer naves espaciales. O sea, aunque parezca un rayo en absoluto, el Tercer Reich creía en esto y Hitler era cuadrado con las cosas esotéricas. Hizo experimentos con guaguas, quería hacer superhombres, mega estructuras, bueno, de más. Absolutamente. Pero fíjate que hay un dato que es el más importante de todo. Hitler era un hombre, como ustedes saben, un déspota, un tirano, digamos, pero si algo no puede ser, era un cobarde, era un hombre, obviamente un líder. Pues bien, él mismo decía, atención, él mismo le decía a su mano derecha, digamos, y entre otras personas, que él solo tenía en su más reservado círculo de protección, y él decía, yo solo le tengo miedo a uno solo. Y de hecho, en los libros de la gente del Tercer Reich dicen que claramente cuando iban a socorrerlo, Hitler estaba sudado y tembloroso, casi como un niño en peligro, que era un ser con el cual se comunicaba frecuentemente y que le dictaba todas estas cosas. Según él se llamaba Lam. Este ser le decía a Hitler que se llamaba Lam. ¿Saben a qué se parece Lam cuando Hitler lo describe? Ustedes esperen un tantito, así se lo muestro, porque hay un dibujo respecto a eso.